Buenos días, hoy sí. Buenos días, sí, hoy sí ya está grabando, licenciado. Sí, Increíble. Tuve que volver al origen de la invitación, pero hay un detalle. Ahí decía que se iba a grabar, ¿va? Pero en la primera conexión no decía nada. O sea, ustedes no percibían nada. Entonces, como ustedes sabrán, es muy importante que quede grabado el documento o la clase, ¿me entienden? Bien. Repito, hay algo que ustedes quisieran preguntar o exponer alguna duda, alguna consulta hasta este momento. ¿No la hay? Bueno, entonces vamos a proseguir con la clase. El lunes pues estábamos ya entrando de lleno con los contenidos del programa. Por favor, vayámonos conectando también, ¿verdad? Con las cámaras activas, por favor. Esas cámaras activas. Bueno, volviendo al tema, vamos a continuar con las corrientes teóricas fundamentales en sociología. En sociología, estas son las dos corrientes. Y decimos las dos corrientes fundamentales porque no hay otras. No hay otras. Entonces, al menos hasta el momento actual. Entonces, y son las dos corrientes teóricas fundamentales porque de cada una de ellas se derivan enfoques. Se derivan modelos, se derivan tendencias, si usted quiere también. Entonces, por eso es que son fundamentales, porque le dan lugar a criterios, le dan lugar a posiciones que en última instancia enriquecen las corrientes. Esto es pura epistemología de la ciencia. Entonces, vamos a ver pues que cada una de ellas contribuye a un análisis científico de la realidad histórico-social salvadoreña o de la realidad histórico-social de cualquier sociedad. Así que nosotros como sociólogos utilizamos estas corrientes para poder analizar, para poder problematizar cualquier formación social, cualquier sociedad. Así que la sociedad salvadoreña no es ninguna excepción también en ese sentido. Y por eso es que vamos a hablar pues de las dos corrientes. Vamos a ver cuál de ellas es en realidad la que nos aproxima a la verdad científica o a la verdad reveladora, si usted quiere. Algo que yo quizás no les he planteado. Miren, fíjense que la sociología, como puede ver a la sociedad en términos bien superficiales, también la puede ver desde sus entrañas. Algunos dicen desde la víscera. Desde la víscera. Entonces, esa palabrita puede sonar un tanto grosera incluso, o descortés, digamos entrañas. Entonces, usted puede traer a cuenta de que si usted comienza hablando desde la superficialidad de lo social, puede usted caer en la sensación de que está todo bien, ¿verdad? Todo funciona normal. ¿Sí? Vemos pues que la gente camina por las calles, va a la escuela, va a la universidad, ven televisión, ¿sí? Escuchan radio, etcétera, van de compras al supermercado, llenan
los malls, los centros comerciales, van a la playa, celebran bodas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es partir de lo superficial. Y entonces usted puede caer a cuenta, ¿no? Mire, que esta sociedad es normal, ¿va? No hay problema. Estamos bien, ¿va? Y yo me pongo a pensar en los gringos, en la sociedad gringa. Ustedes saben que últimamente en la sociedad gringa han habido muchos atentados en contra de la población. Atentados criminales. En donde la gente anda en los supermercados, anda en los centros comerciales, consumiendo, comprando, ¿sí? Sentados en las mesas, al aire libre, y de repente se empiezan resulta que se encuentran en verdaderos campos de batalla, ¿sí? O tiroteos, muere gente. ¿Qué es lo que hizo un estudiante hace unos 2 meses, quizás, o 1 mes y medio? Un estudiante de 18 años, armado hasta los dientes, y llegó a una escuela y mató como a 22. Entonces ya cuando usted empieza a observar acontecimientos de esa naturaleza, ya usted ya no puede decir, mire, estamos bien, ¿va? Porque vea a la gente yendo a la playa, comprando en el súper, caminando en las aceras. Ya ahí se manifiesta la víscera, una de las vísceras sociales. Entonces la sociología, como ciencia social, tiene que llegar al fondo de las cosas. Así que tengamos en cuenta eso, lo que yo les acabo de decir. Tengamos en cuenta la realidad salvadoreña vista desde la superficialidad, muestra imágenes, imágenes de una sociedad aparentemente tranquila, ¿sí? Aparentemente normal, etc. Pero cuando vemos que hasta hay un régimen de excepción, ¿va? En donde a la gente, solo por su apariencia o solo porque hay un criterio de capturar una cantidad de ciudadanos o de personas, se lo llevan preso a uno. Y tal vez esperando el bus, viniendo del mercado. Ya usted ya no puede partir de las imágenes. Tiene que partir de la realidad. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Mira, a nosotros nos tiene que importar las realidades, no las imágenes de esas realidades. Porque lamentablemente la sociedad salvadoreña está llena de imágenes de país rico, de un país rico, de un país en prosperidad. Pero cuando nos limitamos o nos remitimos a las realidades, vamos a ver que estamos muy mal como sociedad, muy mal como país, a tal grado, y sin ofender susceptibilidades, a tal grado que es considerada la sociedad salvadoreña una sociedad fallida. Una sociedad fallida en donde sus ciudadanos mejor se quieren ir del país en busca de lo que no pueden encontrar aquí adentro y lo quieren buscar allá afuera. Entonces, hay un problema de migración serio porque hay datos que mínimo son 300 salvadoreños los que se van del país, salen del país, emigran. Entonces, estas dos corrientes teóricas fundamentales explican los problemas. Tienen soluciones incluso. Hay criterios que se manejan.
Entonces, los vamos a tener que, digamos, que considerar y también analizar en el tiempo que hemos nosotros pues estipulado para poder ver. Así que, vista así la situación, vamos a ver que el estructural funcionalismo es una corriente sociológica muy importante. ¿Y saben en qué estriba la importancia del estructural funcionalismo? Es porque es considerada la corriente teórica fundacional de la sociología. Fundacional. O sea que con esta corriente se funda a la sociología como ciencia. Resulta que va a ser el estructural funcionalismo el que le va a dar el que le va a dar fundamento científico a la sociología. Y ahí estriba quizá la importancia. Kenny, ¿me podría leer esta idea que está en esta diapositiva, por favor? Kenny Enrique. Buenos días, sí, con mucho gusto. Buenos días. Estructural funcionalismo, supuestos. Considera a las sociedades como sistemas organizados con y en partes interrelacionadas similares a los organismos biológicos. Muchas gracias. Bien, Kenny nos acaba de mencionar, de plantear un fundamento, un supuesto muy importante de la estructura funcionalista. Algo que sí hay que recalcar aquí, hay que destacar en esto que se ha leído, es que en realidad, en el momento histórico que a Comte, porque en el documento que ustedes han leído y del cual van a hacer el corto evaluado, ahí se menciona a Augusto Comte. Y ahí se menciona diciendo que Comte, en la Francia que le tocó vivir, habían ciencias que habían adquirido un desarrollo considerable, a tal grado que Comte tuvo que pedirle prestado o tomar prestado categorías y conceptos propios de la biología, por ejemplo. Resulta que al momento de que Comte empieza a proponer a la sociología como la ciencia de la sociedad, la biología tenía un alto grado de desarrollo como ciencia. Y ahí que Comte va a retomar o va a tomar prestado de la biología o de la ciencia como la biología, así como de la física, porque Comte profesionalmente era ingeniero mecánico, a tal grado que a la sociología él le llamó física social. Entonces, ¿por qué? Porque él tenía una formación de un ingeniero mecánico. Entonces también él retoma, él le hace un préstamo también de esa categoría física social. En un primer momento así se llamó la sociología. Después, ya cuando él va a tener un desarrollo más intelectual, más, digamos, más extenso sobre la idea de la ciencia de la sociedad, él lo va a cambiar de física social a sociología. Ya cuando él empieza a vincularse con gente como Durkheim y otros. Pero aquí lo que se acaba de mencionar es que Comte considera a la sociedad o a las sociedades como sistemas organizados con y en partes interrelacionadas similares a los organismos biológicos. Tengo entendido que ustedes llevan biología en la carrera. ¿Verdad que sí, Kenny? ¿Verdad que están consultando? Entonces, en biología ustedes están viendo, me imagino, órganos. Ustedes ven seres biológicos que están constituidos por órganos.
Y esos órganos tienen partes. Órganos biológicos que tienen partes para que funcionen. Lo mismo ocurre en este supuesto de la estructura funcionalismo, que la sociedad es como un órgano biológico. ¿Sí? Ahí la comparación. Un órgano biológico que también tiene partes. Por ejemplo, hagamos un parangón o una comparación con lo que es el sistema digestivo, por ejemplo. El sistema digestivo, ustedes saben, en el cual ustedes saben que está organizado, mire, naturalmente el sistema digestivo es un sistema altamente organizado, biológicamente hablando. Ahí vamos a encontrar partes. ¿Cuál es una parte del sistema digestivo, Kenny? Una parte del sistema digestivo, ¿cuál es? Los intestinos. Los intestinos. O sea, los intestinos son partes interrelacionadas, están íntimamente relacionadas con el estómago, ¿verdad, Kenny? ¿Verdad que sí? Sí, licenciado. ¿Verdad? Entonces, están interrelacionados necesariamente. Yo quiero poner énfasis también en esta palabra, necesariamente. ¿Sí? Porque sin ellos no funcionan bien. O sea, si no se interrelacionan, necesariamente no puede haber funcionamiento del sistema digestivo. ¿Sí? Entonces, viene Comte y dice, mire, la sociedad también así funciona. También. Como un sistema biológico que está organizado por partes. Esas partes pueden ser consideradas también como órganos, ¿no? Biológicamente hablando les llaman órganos, ¿no? El órgano, ¿qué es? El páncreas, el estómago, el hígado, por ejemplo, son órganos. Órganos que también tienen sus funciones, pero su función está íntimamente relacionada con el funcionamiento del sistema. Entonces, la sociedad también así funciona, dice el estructural funcionalismo. Ah, bueno. Y entonces, mire, todo eso que usted está hablando, ¿cómo lo podemos aplicar a la sociedad? Claro que se puede aplicar a la sociedad. Comenzando de que vamos a considerar a la sociedad salvadoreña, ya hablando concretamente, la vamos a considerar un sistema social. ¿Sí? Entonces, entra usted a El Salvador por cualquier puerto o aeropuerto y empieza a verificar que en este país hay un sistema social. Hay un sistema social que nos organiza a todos los que vivimos en esta sociedad. Hay un sistema en el cual vamos a encontrar subsistemas. Llámense transporte público, transporte privado. Hay subsistemas. Ah, pero usted va a llegar, pues, y se va a encontrar de que hay un ministerio, por ejemplo. Hay ministerios de defensa, hay ministerios de salud. Entonces, esos son los subsistemas que permiten que haya una organización del sistema social. Sí. Hay una sociedad altamente organizada. Usted va manejando, tiene que hacerle caso al semáforo que está en rojo, esperar que cambie a verde para poder circular. Entonces, ahí va a encontrar usted sistemas interrelacionados. Va a encontrar usted aspectos que le permiten a ustedes que actúe, piense y sienta en una forma organizada. Va a encontrar escuelas, va a encontrar
teatros, va a encontrar universidades, calles. Las calles, fíjense que hay un sociólogo estructural funcionalista que con un documento que se llama Los sistemas sociales, es el sociólogo de los sistemas, considerado, es Talcott Parsons. Talcott Parsons decía, mire, es que fíjense que también las sociedades humanas funcionan como órganos biológicos, o sea, como reafirmando lo que estamos diciendo. Funcionan como órganos biológicos porque tienen venas. ¿Cuáles son esas venas? Las calles, decía. Por ejemplo, hacía un parangón con las calles, con las carreteras. Porque aquí, igual que en los sistemas o en los órganos biológicos, en las calles fluye vida. Así decía Talcott Parsons. Y es cierto. En las calles fluye vida. Pasa la gente. Mucha gente ocupa las calles, como este que le está hablando aquí, para hacer ejercicio. Mucha gente ocupa las calles para trasladar, ya sea en carreta o en vehículos, sus bienes, sus ventas, sus negocios. O sea, ahí fluye vida. Fluye vida. Aunque ahora en la carretera ahí en Zaragoza, en La Libertad, hubo un accidente fatal, ¿no? Murió gente. O sea, como fluye vida, dice Talcott Parsons, pero también puede truncarse la vida también. Imagínense, y yo me pongo a pensar, ¿vale? Si es que tienen razón los estructuras funcionalistas al hacer un parangón, al hacer una comparación con los órganos o con los sistemas biológicos, con los sistemas sociales. Tienen mucha razón. Yo no sé si ustedes consideran que no tienen razón esta gente para decir que no se puede comparar un sistema social con un sistema biológico. Yo les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿O creen ustedes que es absurdo compararlo? Yo, no. Considero que no es absurdo, es factible. Es factible. Entonces, empezamos nosotros a darle la razón a los estructurales funcionalistas cuando hacen comparaciones entre los sistemas biológicos y los sistemas sociales. Pero sigamos. Aquí hay otro subtítulo. Veamos, Catherine Reyes, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Catherine. No está con nosotros, quizás. Vamos a ver, Alexandra. Rebeca, por favor. Rebeca Cáceres. Cualquier grado de complejidad en una sociedad implica relaciones de interdependencia dentro de ella, por lo que pueden ser considerados como subsistemas. Principio biológico fundamental prestado por la sociología a la biología. Muchas gracias. Este es otro supuesto de la estructura funcionalismo, pero que funciona, que es válido también, tanto para la biología como para la sociología. ¿En qué sentido? Fíjense que al final de lo que leyó Rebeca, está en paréntesis, que ella se está refiriendo a un principio biológico fundamental. Y ustedes están llevando biología, creo que me van a dar la razón mucho más. ¿Va? Ustedes saben que en la medida que hay una relación de lo simple a lo complejo entre los sistemas o en las partes de los sistemas biológicos, entonces es porque hay más complejidad, ¿va? En el sentido que vamos a entender por esa complejidad. Por ejemplo, y volvamos de nuevo al sistema digestivo. Yo ahorita no estoy comiendo, ni ustedes, me imagino. ¿Sí? No estamos ingiriendo alimentos. Entonces,
pareciera que el sistema digestivo está descansando. Pero si biológicamente revisamos, vamos a ver que no, es posible que no. Que está también funcionando, segregando líquidos, segregando sustancias, cada uno. Por ejemplo, se dice que por ejemplo, el páncreas es el que segrega la insulina. Es posible que ahorita nuestros páncreas estén produciendo insulina para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero si al filo de las 12 almorzamos, empieza el consumo de alimentos y empieza a trabajar el sistema digestivo. Entonces, el grado de complejidad empieza también a manifestarse. Porque en la medida que nosotros, por ejemplo, empezamos a ingerir alimentos o a consumir alimentos, ponemos a trabajar más y más a los sistemas biológicos, en este caso, el sistema digestivo. Entonces, empieza a haber una complejidad en la interrelación. Empieza a haber más, digamos, más problemas, si ustedes quieren, más problemas para poder realizar ciertas funciones. ¿Por qué le llamo problemas? Bueno, mire, si algo quiero yo recalcar, que los sistemas sociales tienen problemas por naturaleza. Y así también los demás sistemas, en este caso biológicos. Es un problema, entonces, el cómo procesar los alimentos por parte del sistema digestivo. Ustedes se lo pueden preguntar a un biólogo y le va a decir, mire, que sí va. Porque imagínense yo o alguien tiene problemas para ingerir los alimentos, que no los puede ingerir en una forma normal, entonces hay complejidad. Entonces, para que empiece a funcionar bien el sistema digestivo. Retomemos eso que estamos diciendo a las sociedades. A las sociedades. Resulta que en la sociedad salvadoreña, vamos a aterrizar, en la sociedad salvadoreña hay problemas de funcionamiento. Imagínense que se supone que en los barrios donde nosotros vivimos debe de pasar todos los días, no siempre es así, ¿va? O no ocurre siempre. No ocurre siempre. Por ejemplo, usted saca la basura en su colonia, en su barrio, en su pasaje, porque se supone que todos los días, cuando es así, ¿va? Todos los días pasan recogiendo la basura. Hay una parte o una oficina de las alcaldías que se encargan de la recolección de los desechos sólidos. Y esa es la parte funcional que debe de, valga la redundancia, funcionar para recoger la basura de una colonia, de un barrio. Pero ¿qué pasa si no pasa? ¿Qué no pasa? O deja de pasar por días. Empieza a haber una complejidad ahí. Empieza a haber acumulación de basura y todos y todas sabemos qué significa que hay acumulación de basura en una colonia. Todos y todas en alguna forma hemos experimentado esa experiencia de la basura. Y todos sabemos que el problema de la basura en El Salvador es un dolor de cabeza. Más que todo para las municipalidades, como esos subsistemas que yo estoy aquí mencionando. Aquí ven. Subsistemas, ¿sí? Es un problema. Es un problema para los subsistemas. ¿Por qué? Porque el grado de complejidad que sería, pues, el no cumplir con un servicio.
Entonces, nuevamente tienen razón los estructuras funcionalistas al comparar a la sociedad con un sistema biológico, porque existe un grado de complejidad en las relaciones de interdependencia entre un sistema y sus partes, que serían los subsistemas. Entonces, ahí también digamos que hay una acertada comparación. Y con el cambio social también. Rebeca Ábrego, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Sí, con gusto. El cambio social es inherente a la sociedad. Inherente a la sociedad, en cuanto que esta es un sistema de acción. Otro principio fundamental tomado prestado por la sociología a la biología. Gracias. Bueno, es un principio también biológico. Es un principio biológico, pero también social para los estructuras funcionalistas. El cambio es inherente, o sea que por naturaleza se da. Eso es lo inherente. Se da por naturaleza. No es provocado, no es digamos que sea por una acción externa el que se dé el cambio social, sino que naturalmente se da. Entonces, dice, el cambio social es inherente a la sociedad. O sea que ella misma lo va creando, ella misma lo va permitiendo, etcétera. Ahí es donde comienza a haber problemas. En cuanto que esta es un sistema de acción. Gracias a la acción, gracias al movimiento que tiene un sistema biológico, es que también los cambios se dan. ¿Sí? Ojo con esto. Si no hubiera acción en un sistema biológico, ese sistema muere, ese sistema biológico. Lo mismo es en el sistema social. Si no hay acción, el sistema social muere también. Por lo tanto, tiene que haber acción para que haya cambio. Por lo tanto, el cambio social es inherente, así como lo es en los sistemas biológicos. Por naturaleza, cambia la sociedad. Ese es un postulado. Quizás resumiendo este postulado. Para el estructural funcionalista, la sociedad cambia por naturaleza, no por la historia, no por causa de los sujetos sociales, que es la otra corriente. Pero no hemos llegado todavía ahí. Dejémoslo tranquilo, esa idea, ese planteamiento. Y entonces, aquí como que hay otra comparación. Hay otra comparación que se hace con el sistema biológico y lo que es el sistema social. El cambio es por naturaleza. Se da por la naturaleza. Ya vamos a ver más adelante. Ojo, ya vamos a ver más adelante que eso no es cierto. Aquí, entonces empieza a ver como la primera fisura. Ustedes ya han visto las paredes, ¿no? Las paredes de la casa, por ejemplo, cuando recién hechas no tienen fisuras, ¿no? Pero en la medida que pasa el tiempo empiezan a hacerse fisuras, ya sea por los temblores que, bueno, en El Salvador tiembla prácticamente todos los días. Lo que sucede es que muchos temblores no los sentimos. Pero, por ejemplo, el tiempo hace que las paredes, algunas se rajen. Entonces, algo así también sucede con la estructura funcional. Esta es una fisura. ¿En qué sentido? Que el cambio, hay evidencia científica que las sociedades no cambian por naturaleza. En la sociedad, para que cambie la sociedad, tiene que haber acción transformadora.
y no acción continuadora, que no es lo mismo. Ojo con esto. Entonces, aquí estamos hablando, porque aquí dice usted, bueno, ¿y por qué usted está hablando aquí de un sistema de acción? Es cierto. Solo que es una acción distinta a la que yo le estoy diciendo. Esta es una acción continuadora. Y de lo que se trata es hablar de la acción transformadora, que no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, ni nosotros. ¿Va? Por ejemplo, ustedes, jóvenes estudiantes, universitarios, digo, jóvenes que están estudiando en la universidad, una carrera universitaria, pero que hace 10 años. ¿En qué grado estabas, Tarik, hace 10 años? Haz cuentas. Quiero ver. Estaba en, si no me equivoco, en cuarto, quinto grado. Cuarto, quinto grado. Bien. Entonces, pero ha tenido que haber una acción transformadora para que tú estés ahí, te pueda observar y decir que sos un estudiante universitario de una carrera universitaria de la salud. Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ha habido una acción transformadora en tu vida. En tu vida. Y no digamos cuando salgas de licenciado y te veamos en una clínica dando, pues sí, dando consulta a la gente. Ojalá no la regañé. No. Bueno, entonces, vamos a ver pues que lamentablemente aquí como que empieza a haber problemas. Entonces el estructural funcionalismo habla del cambio, sí, habla del cambio, pero ¿de qué tipo de cambio? ¿Qué tipo de cambio? Si es un cambio por naturaleza, te va a decir el estructural funcionalista. No, ¿qué quiere decir? Que ella misma lo va haciendo, ella misma lo va permitiendo. Y bien sabemos que no es cierto. Bueno, al menos yo desde la sociología tengo que plantearles eso. Porque ocurre que ustedes también, con todo este sistema de ideas que ustedes han estado vinculados todos estos años de vida, es posible que usted también se crea esto. Y diga, sí, pues fíjese que sí, yo también creo que la sociedad cambia por naturaleza. Esta cátedra, esta materia, va a tratar, mediante la competencia que busca fomentar, va a tratar de plantearle que no es cierto. Que no es cierto que la sociedad cambie por naturaleza, sino que los cambios en la sociedad hay que provocarlos. Hay que proyectarlos. Porque no van a caer por su peso. Los problemas no van a cambiar por su peso, etcétera. Ojo con esto. Características. Yo quisiera que observaran este cuadro detenidamente. Si hemos venido haciendo una comparación entre un sistema biológico y lo que también es un sistema social, entonces podemos hablar de características compartidas. Hay características compartidas, obviamente. Por ejemplo, si nosotros consideramos a la sociedad un sistema, como un sistema biológico, vamos a ver que ese sistema se le denominaría estructura social. ¿Sí? En cambio, si el organismo biológico lo considera o lo atribuye como un sistema o aparato biológico. Mientras en la sociedad encontramos niveles o categorías como cultura, economía, sistema político,
En la biología o en un sistema biológico le encontraríamos como el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema digestivo. Mientras en la sociedad, considerada como un sistema, vamos a encontrar instituciones sociales y como el sistema de salud, partidos políticos, instituciones del gobierno, universidades, empresas, instituciones privadas, familia. En cambio, en un organismo biológico vamos a encontrar el equivalente, porque esos son equivalentes al corazón, al hígado, al páncreas y al estómago. Mientras una unidad a la sociedad, en la sociedad vamos a encontrar la unidad social, como es el individuo, la persona. En un organismo biológico, la unidad básica es la célula. Bien, aquí está como las características compartidas, ¿verdad? Pero son compartidas en el sentido de que son válidas en el sentido que encuentran su equivalente, ya sea en la sociedad o en los organismos biológicos. Mi pregunta es, ¿se explica bien este cuadro? ¿Lo entiende? ¿O tienen alguna duda? Miren, lo mejor que le puede suceder a un cuadro es que se explique él solo. Si un cuadro no se explica él solo, entonces está mal hecho. Simple. Ustedes cuando sean profesionales en los hospitales, por ejemplo, mire, licenciado, haga un cuadro sobre, qué sé yo, la dieta de 2000 calorías, por ejemplo, las características, etcétera, etcétera. Ustedes deben de procurar que ese cuadro, porque como es para el público, se explique por sí solo. Bien, fíjense que en una forma bien escueta hemos explicado el estructural funcionalismo como corriente teórica fundamental de la sociología. Ahora vamos a hablar del materialismo histórico, que es la otra corriente teórica fundamental en sociología. Laura Flores, ¿podrías leerme esta diapositiva, por favor? Sí. Materialismo histórico, perdón. Supuesto fundamental, la actividad económica como base de toda organización social. Muchas gracias. Mientras el estructural funcionalismo dice, mire, la sociedad es un sistema como el biológico, el materialismo histórico es diferente, es distinto. Él dice, mire, la base material está en lo económico y eso explica toda la organización social. El materialismo histórico, a diferencia del estructural funcionalismo, va a decir lo siguiente. Toda la vida gira alrededor de la economía y de la producción material de una sociedad. Ojo, a diferencia, esa va a ser quizás la gran diferencia con el estructural funcionalismo. Entonces, si bien hablábamos en el estructural funcionalismo de instituciones, de partes, de sistemas o subsistemas, vamos a ver que, si bien es cierto, en el materialismo histórico no lo niega, ¿sí?, no lo soslaya, va a decir lo siguiente: todas esas partes, todas esas instituciones, todos esos sistemas, todos esos subsistemas van a estar en función de la actividad económica y material de la sociedad. Así comenzaríamos planteándolo. ¿Cuáles son las características? Camila Palacio, ¿me podrías leer esta diapositiva? Por favor. Pensando
Pensamiento dialéctico, la contradicción como mecanismo para plantear los cambios o transformaciones. El punto de partida no es igual al punto de llegada, es más desarrollado y superior. Muchas gracias. Miren, esta característica obedece a que el materialismo histórico, su pensamiento es dialéctico, a diferencia del pensamiento que maneja el estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo, su pensamiento es eminentemente idealista. En cambio, el pensamiento del materialismo histórico es dialéctico, es materialista. Y por eso es que la compañera Camila nos leyó diciendo la contradicción como mecanismo para plantear los cambios o transformaciones. El punto de partida no es igual al punto de llegada. Es más desarrollado y superior. Entonces aquí estamos con la noción de movimiento. ¿Cómo es el movimiento para el estructural funcionalismo? Como lo que acabamos de estar analizando. Para ellos es lineal. Es una línea en el tiempo y en el espacio el que prevalece. Sin qué va, sin variables, sin variaciones. Es una línea unilineal, así como lo estoy haciendo con mis manos, ¿sí? Lineal. En cambio, para el materialismo histórico ya no es lineal, sino que es una espiral, ¿sí? Así como lo estoy haciendo con mis dedos, es una espiral. Por eso es que decimos el punto de partida no es igual al punto de llegada. Es más desarrollado y superior. Así que tengamos mucho cuidado porque como es el movimiento en espiral y que me explica que el punto de partida no es igual al punto de llegada. A Tariq Crespin le preguntábamos en qué grado estaba hace 10 años. Y entonces él mencionó que estaba como en 4º grado. Entonces, de ese tiempo en que él estuvo en 4º grado hasta el momento actual, este día, ha habido, Tariq, un movimiento en espiral en tu vida. Mire, ¿cómo es eso de movimiento en espiral? Lo que estás diciendo. Cuando yo digo en espiral, me estoy refiriendo a que el punto de partida no es igual al punto de llegada. Y se refiere a la misma persona. Hace 10 años eras un escolar en 4º grado y te llamabas Tariq Crespin también. Hoy eres un universitario cuyo desarrollo ha permitido estar en la universidad, pero es el mismo Tariq Crespin. No es otro. Entonces ha habido un desarrollo en espiral. O sea, el punto de partida que fue 4º grado, vamos a tomar como referencia el 4º grado de Crespin. El punto de partida, que era 4º grado, no se reproduce en el punto de llegada, que es ahora, este día, en esta clase universitaria en la cual Tariq Crespin está presente. No es lo mismo. ¿Sí? Porque veamos, bueno, una foto tuya de hace 10 años no es la misma tampoco. Comenzando que tenías quizás, ¿qué? 8 años. Como 8 años tenías, me imagino. No, bueno, en 4º grado tenía como 10 años, ya que hice las cuentas bien, pero ajá, o sea, estaba bien niño. ¿Vale? Entonces, pero ahora
hacemos una captura de tu rostro, no es el mismo. Sin embargo, es el más desarrollado y superior. Entonces, aquí el pensamiento dialéctico está en lo cierto. ¿Ha habido contradicción en tu vida? Sí. Pero ¿cómo vamos a entender a la contradicción? Porque popularmente, ¿qué es una contradicción? Bueno, que yo no esté de acuerdo contigo en algo. Pero eso en la esquina de las personas que van pasando por la esquina, en la esquina ahorita, eso es lo que dicen. Pero científicamente hablando, ¿qué es una contradicción? Claro que es una negación. Claro que es una negación, porque el Tariq Crespin de este día jueves 21, en la clase de sociología de la universidad, es la negación de aquel muchacho de 10 años, niño de 4º grado. ¿O no, Tariq? ¿Verdad que sí? Sí, así es. Era la negación. Era la negación, pero no es una negación que te afecte o que te sientas mal también, ¿va? Sino que todo lo contrario, hay que darle gracias a Dios que pues sí, por la misericordia de Él estamos aquí. ¿Sí? Que nos ha permitido llegar a este nivel en el cual nos estamos formando para la vida, Tariq. Y todos ustedes, compañeros y compañeras. Entonces, es la forma más desarrollada tuya y superior. De ahí que dentro de 5 años y medio vas a ser nutricionista y va a ser tu forma más desarrollada y superior. Así es. Entonces, ahí ha habido contradicción porque es posible que tu apariencia tal vez también va a cambiar, Tariq. Mira, de eso hay que estar consciente, ¿va? De eso hay que estar consciente. Miren, yo en realidad, pues sí, ¿va? Uno a mi edad, por ejemplo, yo me pongo a ver las fotos, ¿va? De cómo era hace ¿qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Va? Ponerle 30 años, 40 años. Y al momento actual se ve la gran diferencia. Pero hay que estar consciente, ¿verdad? Por eso es que decimos, uno debe darse su lugar, ¿verdad? La edad le da su lugar a uno, se lo da. Así que, vista así la situación, aquí como que el materialismo histórico nos empieza a dar una explicación mucho más distinta de lo que ocurre con el estructural funcionalismo. ¿Sí? Porque las transformaciones, a diferencia del estructural funcionalismo, no se empiezan a dar en una forma natural cuando se refiere a lo social. Sí, a lo natural, pero no en lo social. ¿Y saben por qué? Y de nuevo, disculpa, Tariq, te estamos ocupando de referencia, única y exclusivamente. No se preocupe. Es una referencia. Porque lo mejor que puede suceder es tomar una referencia para explicar algo. Entonces, por ejemplo, si la familia de Tariq no se hubiera preocupado para que él estuviera en la universidad, no sé si tú estás estudiando gracias a tu familia, pero es posible que también por esfuerzo propio tú estés también en ese nivel, pero si no se hubiera preocupado, por ejemplo, tu familia, estoy hablando en el mejor de los casos, si tú no te hubieras preocupado también, no estuvieras en el nivel académico que ahorita estás, que es tu formación. Entonces tuviste que provocar esos cambios en términos sociales y económicos, etcétera.
Por eso es que ahí está la gran diferencia, que para el materialismo histórico los cambios no se dan inherentemente, sino que se dan causalmente, se causan, son causados. Entonces yo quiero que quede muy claro esta característica. Esta característica es muy fundamental para entender el materialismo histórico. Si hay alguna pregunta de alguien al respecto, hágala. Entonces, la sociedad, la naturaleza y el pensamiento tienen movimiento, tienen articulabilidad y direccionalidad. Este es un principio de principios del materialismo histórico. Cuando yo digo la sociedad, la naturaleza y el pensamiento, me estoy refiriendo al mundo, a la visión del mundo. La sociedad, la naturaleza y el pensamiento son como las tres dimensiones del mundo. La sociedad, la naturaleza y el pensamiento constituyen el mundo en el que estamos, en el que vivimos y en el que vamos a morir. Sí, Kenny, adelante. Disculpe, esa es otra característica, ¿verdad? Del materialismo histórico. No, digamos que viene a ser como algo, un principio del materialismo histórico, de cómo considera al mundo. Gracias. Entonces, la sociedad, la naturaleza y el pensamiento tienen movimiento, tienen articulabilidad y direccionalidad. ¿Pero qué es eso de movimiento? Movimiento, ya lo explicamos con la vida de Tariq. ¿Sí? Tariq no es el mismo de cuando estaba en cuarto grado, en términos cuantitativos y cualitativos. Hoy Tariq tiene otra apariencia, ¿sí? Es más alto, es más desarrollado, etcétera, etcétera. Cuando yo digo, ha crecido, pues. ¿Sí? Ya la estatura no es la misma. Ah, pero se ha desarrollado. Ah, es distinto. Resulta que cuando uno dice crece, cuando hay crecimiento, uno crece de estatura. Pero cuando es más desarrollado, ya no se refiere precisamente a la estatura, sino que somos distintos, tenemos otros pensamientos, tenemos otras aspiraciones. Entonces, ha habido movimiento. Mire, y eso de la articulabilidad son los otros aspectos de la vida que contribuyen a que haya crecimiento y haya desarrollo. Por ejemplo, la escuela, la universidad, el mundo del trabajo. Es posible que algunos de ustedes estudien y trabajen. Porque ocurre eso, de que muchos están estudiando y también trabajan. No sé si habrá algún caso. Y si lo hay, quisiera que nos dijera su testimonio de que también estudia y trabaja. Entonces, nosotros somos seres que nos articulamos a otros aspectos de la vida. Por ejemplo, si nos enfermamos, tenemos que ir a buscar salud. Tengo que ir, pues, a pasar consulta con un médico que me vea. Entonces ya la articulabilidad de mi vida está en relación con la salud. Ah, pero mire, yo necesito ingresos económicos para poder vivir. Entonces buscamos un empleo y nos articulamos al mundo del trabajo. Al mundo del trabajo. Mire, necesito
alimentos en mi casa para poder alimentar a mi familia y yo. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos al mercado. Entendido el mercado como aquella unidad económica social en donde encontramos bienes y servicios para poder satisfacer las necesidades. Entonces nos articulamos con esa dimensión, con ese lugar llamado mercado. Ah, mire, pero yo tengo también necesidades de carácter espiritual. Busco una relación divina, por ejemplo. ¿Y usted cómo la satisface? Creyendo en algo, en alguien, en una divinidad llamada, podría ser Dios. Y entonces usted se articula a una religión. Ahí hay articulabilidad con los niveles. Ah, mire, pero fíjese que, vaya, por ejemplo, ustedes, vamos a preguntarle a Rebeca Cáceres. Rebeca, ¿tú vives con tu familia? Sí. Ok, entonces, Rebeca Cáceres vive con su familia y se articula con ese grupo humano todos los días. Todos los días se articula con los miembros de ese grupo humano llamado familia, con sus papás, con su mamá, con sus hermanos mayores o menores. ¿Tú eres la mayor, Rebeca? No. No. Ok, pero igual, tú te articulas, te vinculas con el perro, la mascota, que oye, entonces, con el vecino, etcétera. Entonces somos seres que nos articulamos para poder vivir. Para poder vivir. Hoy, ahorita te estás articulando con la educación, Rebeca. Con tu formación universitaria. Entonces te estás articulando. Ahora bien, y eso de la direccionalidad, como todo ser humano, como todos seres vivos, debemos de tener un rumbo para dónde ir. Estamos hablando en condiciones normales. Condiciones normales. Todo en la vida debe de también circular por un rumbo. Solo el que no está bien de sus sentidos o está dislocado de la realidad, no tiene rumbo. ¿Sí? Solo es desquiciado. El demen no identifica una direccionalidad. Ojo con esto. Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿cuál es la direccionalidad de ustedes? Ser profesionales de la salud. ¿Dentro de qué? 5 años, pongan. 5 años dura la carrera, ¿verdad, Rebeca? Más la tesis, 5 años y medio. Me imagino. Bien. Entonces, ahí está como plasmado toda la interconexión entre movimiento, articulabilidad y direccionalidad. Tenemos rumbo, tenemos nexos y tenemos movimiento. Esto es lo que queremos decir acá. La sociedad, la naturaleza y el pensamiento tienen movimiento, articulabilidad y direccionalidad. Ahora bien, ¿cómo se da en la sociedad? ¿Cómo se da en la naturaleza? ¿Y cómo en el pensamiento? Digamos, son puntos muy, muy profundos para enfrascarnos. Pero ahorita, por razones didácticas,
no podemos, como dicen, detenernos en explicar cada uno de ellos. Lo único que le podría decir que en la sociedad, que es lo que nos tiene aquí reunidos, porque es sociología, resulta que en la sociedad es bien problemático el movimiento, la articulabilidad y la direccionalidad. ¿Sí? Es un verdadero lío. Bien, vista así la situación, vamos a empezar a hablar de los fundadores de la sociología y de sus aportes a la ciencia de la sociología. Y todo, digamos, todo planteamiento o toda génesis de la sociología, tenemos que remitirnos necesariamente a este señor, Augusto Comte. Aquí lo tenemos. Un francés del siglo XIX. Augusto Comte. Un francés del siglo XIX, aunque él nace en el siglo XVIII. Y muere en el siglo XIX. Entonces, veamos, ¿quién me lee esta diapo, por favor? Jennifer Saldívar, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Aportes de los exponentes de la sociología clásica. Augusto Comte es considerado el iniciador del positivismo y de la sociología científica. El centro de gravedad de su doctrina es la ley de los tres estadios. Ya formulada en las obras de su juventud, en ella se contiene la crítica a la religión y a la metafísica y la declaración de su positivismo. Muchas gracias. Bien. Augusto Comte es el fundador de la sociología, propiamente dicho. Ojo con esto. Hablar de la fundación de la sociología es hablar de Augusto Comte. Sí. Ahora bien, después de Augusto Comte van a haber otros discípulos de él, como Emilio Durkheim. Emilio Durkheim, después vamos a hablar de él, va a ser un discípulo que va a continuar la obra de Augusto Comte, porque acuérdense que en estos asuntos uno se muere, ¿va? Y tiene que haber como un continuador o una continuadora. Es considerado el iniciador del positivismo. ¿Qué es esto de positivismo? No es cualquier palabrita, al menos aquí en sociología. Tal vez coloquialmente, ¿va? Sí. Pero ¿qué es esto de positivismo? Resulta que Comte también es el creador del positivismo moderno. Pero ¿qué es esto de positivismo? Es una tendencia filosófica. ¿Y cuál es el fundamento del positivismo como tendencia filosófica? Fíjense que el positivismo postula que para que haya conocimiento de la realidad social, natural, hay que partir de los hechos. El hecho es el referente necesario y suficiente para poder hacer ciencia, para poder hacer conocimiento. Si no hay hechos, no puede haber conocimiento. Si no partimos del hecho, no puede haber también explicación. No puede haber transformación. No puede haber lectura de la realidad. Entonces el positivismo es aquella tendencia filosófica que postula, que plantea que hay que partir de los hechos. De los hechos. Este hecho puede ser económico,
puede ser social, puede ser religioso, puede ser ecológico, ¿sí? Para poder hacer ciencia, para poder hacer conocimiento. Entonces, eso se le llama positivismo. Por favor, no me lo vayan a confundir con lo que nosotros consideramos como positivo, ¿verdad? Por ejemplo, yo le pregunto a alguien que va pasando en la esquina, por la esquina, y le pregunto, hey, mira, ¿qué es el positivismo? Ah, mire, que ser positivo, güey. ¿Sí? Sí, mire, hay que ver con optimismo las cosas. Sí, yo soy positivo en que esto va a ser mejor. No, no me estoy refiriendo a ese término. Aquí no, sino a una tendencia filosófica que postula que para que haya conocimiento de la realidad debemos partir del hecho. Este hecho, repito, puede ser económico, social, político, religioso, etc. Ese es el positivismo. Entonces, Augusto Comte es profundo. ¿Sí? Él fundó también el positivismo, pero también la sociología científica. Entonces, este Augusto Comte es de respeto. Hay que recordarlo con mucho respeto. Ojo con esto. Ah, pero dice aquí, el centro de gravedad de su doctrina es la ley de los tres estadios. Es la ley de los tres estadios. Él decía, mire, fíjese que, bueno, en primer lugar hay que hablar de las circunstancias históricas en que él hace su teoría. Porque si algo hay que tener mucho cuidado es que la producción intelectual de alguien o de algo hay que tomar en cuenta las circunstancias que permitieron eso. Entonces resulta que en el momento histórico que le tocó a Comte vivir y producir intelectualmente, estamos hablando del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, 1857. Y por aquel entonces la revolución industrial era la que estaba ocurriendo en la Europa del siglo XIX, 1857. Entonces estaba dándose un desarrollo inusitado de la ciencia y de la tecnología. O sea que fueron circunstancias privilegiadas en las que vivió él. Entonces resulta que Francia es quizás uno de los países pioneros de los cambios y de las transformaciones científicas y tecnológicas de Europa. No podemos hablar del desarrollo científico y tecnológico de Europa sin mencionar a Francia. ¿Sí? Y por lo tanto a gente como Augusto Comte. Entonces, ¿qué es esto de la ley de los tres estadios? Resulta que la sociedad europea de aquel entonces estaba queriendo romper, ¿sí? Ojo, romper con todos los criterios y con todos los fundamentos religiosos, ¿sí? Religiosos y metafísicos que eran dominantes en aquella sociedad. Y por eso va a decir Comte, mire, ¿qué es esto de las leyes de los tres estadios? Resulta que la ley de los tres estadios no es más que las fases por las que el conocimiento humano pasa. Entonces él va a hacer una comparación con una, ¿qué? Con una pirámide. Y resulta que en la base de la pirámide él va a poner a la teología. ¿Sí? En esa base. ¿Y por qué la base? Porque eran el sistema de ideas que más prevalecía en la sociedad que le tocó vivir a Comte.
porque habían criterios religiosos que dominaban a la sociedad. Entonces, todo giraba en torno a esas ideas teológicas. Pero después dice Comte, en medio del triángulo está lo metafísico. Lo metafísico como aquella filosofía en la cual ellos consideraban que la realidad, sus procesos, también tenían fundamentos divinos. O sea, por la obra de Dios, es que también esa divinidad o esa influencia divina era la que influenciaba a todos los procesos de la realidad. Y por lo tanto eran metafísicos, más allá de lo físico. Eso es lo metafísico. Y entonces, en la cúspide de ese triángulo va a poner ¿a qué? Al positivismo o la etapa positiva como el culmen o como la cúspide en donde el conocimiento humano ha llegado, que es el conocimiento meramente científico o eminentemente científico. A eso le va a llamar positivismo o fase positiva. Entonces, esos son los 3 estadios que hablaba Comte. Si ustedes escudriñan, por ejemplo, en cualquier documento en internet, él va a plantear eso. Mire, fíjense que el conocimiento humano ha pasado por esas 3 fases. Primero la fase teológica, después por la fase metafísica y después para llegar hasta el momento o la fase positiva. Por eso es que dice aquí al final, ya formulada en las obras de su juventud. En ella se contiene la crítica a la religión, a la metafísica y la declaración de su positivismo. Es lo que acabo de explicar. Aportes. Vamos a ver quién me lee esta diapo, por favor. Vamos a ver. Isabela Gutiérrez está con nosotros. ¿Nos podría leer esta diapo, por favor? Sí, ahorita. Haber fundado una ciencia de la sociedad, la sociología política positiva, después de una ardua labor de modificación de su producción intelectual, lo llevó a formular los cimientos de otra disciplina, cuyos fundamentos fundamentales son: debe existir un gobierno para que exista una sociedad y un poder espiritual que no esté comprometido con lo temporal o de turno, para que le dé dirección y cohesión a lo político. Muchas gracias. Mire, si Comte fue profundo. Fue profundo, Comte. Fundó a la ciencia de la sociedad. Pero también en las ciencias políticas, él también tuvo su legado, tuvo su intervención, ¿verdad? Él decía, bueno, y iba modificando su forma de pensar. Su labor intelectual tuvo una labor de modificación. En su producción intelectual vamos a llegar a destacar los cimientos de una disciplina que va a ser la política en este caso, o de las ciencias políticas. Y él va a decir, mire, fíjense que las ciencias políticas son aquellas en las cuales van a fundamentar la existencia de un gobierno. Gobierno entendido como aquella fuerza política o aquel grupo político que llega a administrar lo público o que llega a administrar a un estado o los recursos de un estado. Ese es el gobierno. El gobierno tiene una función eminentemente administradora.
porque se encarga no solo de administrar, sino que de distribuir. Entonces, debe de existir un gobierno para que exista una sociedad. Imagínense, está vinculándolo ya con la sociología. Ah, pero un poder espiritual. Un poder que no esté comprometido con lo temporal o de turno, para que le dé dirección y cohesión política. Mire, esto es noble. Esto es noble. Esto es bueno. Y lo estoy diciendo en pleno siglo XXI. Y él lo dijo en el siglo XIX. Imagínense. ¿Por qué digo que es bueno? Bueno, el poder espiritual, como les decía a otros compañeros. ¿Qué es el poder? El poder es aquella capacidad, de incidir en las voluntades de los demás o de otros. Es la capacidad de mi voluntad de incidir en la voluntad de otros o de otras. Capacidad, dije, de incidir o de influenciar. Ese poder, así en términos bien escuetos. Pero él habla de un poder espiritual, que es mucho más de esa definición que yo estoy haciendo. ¿Sí? Mire, dice él, ese poder espiritual que no esté comprometido con lo temporal o de turno. Esto es muy importante. ¿A qué se refiere a eso de lo comprometido, lo temporal o de turno? Que no sea un poder que le interese nada más llegar ahí al poder, a administrar, para poder lucrarse, para poder aprovecharse en el tiempo que le toque gobernar. Y por eso es que precisamente él decía de que el tiempo era muy importante porque lo ocupaba como ese espacio para poder rebuscarse y hacer del poder un abuso. Así como ocurre ahora. Hoy así ocurre. Importa mucho llegar al poder, pero para poder aprovecharse el tiempo a tal grado que en El Salvador son 5 años para ser presidente, ¿verdad? Y 3 para ser diputado. Entonces, quienes llegan van pensando en el tiempo. Mire, podré en 5 años, podré en 3 años aprovecharme para hacerme rico, o voy a necesitar otro periodo y entonces voy a promover mi reelección. Esas son preguntas que se hacen los políticos en sociedades como la nuestra. Entonces, no es al poder que se refería Comte. Repito, hace más de 200 años. Porque estamos en el siglo XXI. Y él lo dijo en el siglo XIX. Pongámosles más de 150 años. Pero él decía, ese poder espiritual debe ser algo que permita una dirección y una cohesión a lo político. Eso es bueno. Yo lo hallo sano. No sé si ustedes lo consideran algo malo. El problema es cuando torcemos el poder para otras cosas, para abusar. La noción de gobierno también. Estaríamos de acuerdo que toda sociedad debe ser administrada. Llámese gobierno, llámese Estado, etcétera. Entonces, Comte, pues sí, yo digo que Comte hay que rescatarlo, pues. Es rescatable, Comte. Independientemente de que sus postulados que hizo para fundamentar a la sociología constituyan
fisuras en el momento actual. Esto lo llevó a fundar una religión, solo que fue una religión atea. No todas las religiones manejan una deidad. Hay religiones ateas. Por ejemplo, el budismo es una religión atea. Entonces, Comte propuso una religión que le llamó él religión de la humanidad. ¿Pero por qué es atea? Por lo siguiente. Propuso un sistema religioso que no contara con aspectos sobrenaturales. Aquí ya está la primera característica que se distancia de lo convencionalmente considerado como religión o tradicionalmente considerado como religión. Entonces él decía, no, esta religión debe de romper con lo sobrenatural, así como tampoco con la idea de un Dios, o sea que negaba una divinidad. Y sigue, el objeto de adoración en su credo eran los mismos seres humanos. Y para cumplir con su dogma se debía amar, conocer y servir, pero a la humanidad. Bueno, digamos, ese principio, ese amar, conocer y servir a la humanidad, es un principio incluso que comparten religiones que no son ateas, por ejemplo el cristianismo, por ejemplo. Ya que no se diferencian. Cuando en el cristianismo decimos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Esto coincide grandemente con Comte. Y todos sabemos que el cristianismo no es una doctrina atea. Entonces, veamos pues. Yo considero que Comte, en el mejor sentido, es rescatable. Se pueden rescatar muchos aspectos del pensamiento de Comte. No sé si ustedes piensan lo mismo. Y si difieren, sería bueno que me lo manifestaran. Vamos a ver, Keila Ábalos, ¿estás con nosotros? Keila. Bueno. Ashley. Ashley, por favor. Sí, Kenny. Kenny, levantaste la mano. Sí, estaba poniendo el micrófono. Tengo una pregunta. Adelante. Mencionó usted las fases teológica, metafísica y positiva. Correcto. ¿Estas son del materialismo histórico o de la sociología? ¿O a qué se refería? Es el postulado, bueno, acordémonos que venimos ahorita, a nivel de la clase, venimos de hablar de los postulados tanto del estructural funcionalismo como del materialismo histórico, como las dos corrientes fundamentales de la sociología. Entonces tú me estás preguntando si lo que se dice sobre la teología, la metafísica y el positivismo son características ¿de qué me dijiste, Kenny? ¿Del materialismo histórico? No, hay que tener cuidado ahí. Cuando yo vengo de mencionar y me voy a remitir a donde tú estás hablando, de donde tú estás hablando. Por favor, tengamos cuidado. Eso que tú acabas de mencionar y que fundamenta tu pregunta es lo que se refiere. Puedes leer aquí, va, que habla de la ley de los 3 estadios. Pero aquí ya estoy hablando de los aportes de Augusto Comte
como el exponente máximo, si tú quieres, de la sociología clásica. No estoy hablando de las corrientes. Hablamos de las corrientes hace unos minutos. Aquí estamos hablando de los postulados de la estructura del funcionalismo. Está este cuadro que habla de las características y que ustedes deben de tomarlo muy en cuenta. Porque son características compartidas. O sea que ambos las tienen en su existir. Tengamos mucho cuidado que luego viene el materialismo histórico. Es que no sé si de tajo hemos metido aquí el materialismo histórico. O sea, como de romplón. Entonces, tu pregunta más bien está vinculada a esto. Esos tres estadios que tú mencionas, teológico, metafísico y positivo, son las tres fases que maneja Comte en su doctrina de la ley de los tres estadios. No hay que confundirlo con las características del estructural funcionalismo. Tengamos mucho cuidado ahí, Kenny. Sí, está bien, gracias. Es que me había perdido ahí, pero sí, ya le entendí. Gracias. ¿Verdad? Entonces, y esto va para los demás compañeros y compañeras. Entonces, que quede claro. Eso de los tres estadios es lo que postula Comte como un intelectual que fundó la sociología como ciencia, pero también otras cosas. Ya hablamos que también fundó hasta una religión fundó. ¿Qué piensan de la religión porque plantea Comte? Yo quisiera saber, bueno, más que todo si comulgamos con el cristianismo, ¿eh? Si yo comulgo con el cristianismo, encuentro algo de coincidencia con lo que dice Comte, por lo menos en lo último. El objeto de adoración, pero para cumplir ese objeto de adoración se debía de amar, conocer y servir a la humanidad. Yo creo que esa es una gran coincidencia con la doctrina cristiana. No sé qué dicen ustedes. Quisiera saber alguna opinión. ¿Sí? No sé, ¿alguien podría decirnos algo al respecto? Kenny, ¿qué dices tú? Repítame, por favor, la pregunta. Aquí tenemos esta diapositiva, Kenny. Sí. En la cual Comte, es que Comte tuvo una gran producción intelectual. Es de admirar a este señor. Él también fundó una religión y le llamó religión de la humanidad. ¿Sí? Entonces, como dice acá, propuso un sistema religioso que no contara con aspectos sobrenaturales. O sea que se desliga de la noción de religión tradicional que se tiene, al menos aquí en Occidente y en El Salvador también. Así como tampoco la existencia de un Dios. Y decía, el objeto de adoración en su credo eran los mismos seres humanos. Y para cumplir con su dogma se debía amar, conocer y servir a la humanidad. Entonces yo estaba diciendo hace unos minutos que con esto último, aquí Comte coincide mucho con la
con la doctrina cristiana. Más cuando en la doctrina cristiana decimos que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. O sea, hay una coincidencia ahí, aunque no en todo. Porque ya en eso de que él niega aspectos sobrenaturales, ahí sí ya no, se distancia. Sí, no sé si confundo, pero pareciera más un dogma de la Ateo. holística. Un dogma ateo. Ateo diría. Ok, Porque niega la existencia de Dios. correcto. Es una religión atea. Es una religión atea. Aunque en esto acá, en lo último, que estamos aquí leemos, se debía amar, conocer y servir a la humanidad. En eso coincide con el cristianismo. ¿Qué piensas tú, Kenny? Que sí, Sí, va. sí coincide con el cristianismo, solo que sin creer en un Dios, ¿no? Sino que creer en la humanidad, ¿no? Correcto. Y entonces, por favor, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque muchos podrían descartar esto de tajo, en una forma, digamos, especulativa e incluso irreflexiva. Bien, entonces, bueno, miren, resulta que ya llegamos al tiempo que termine la clase. Bueno, entonces, son las 11:44. Vamos a llegar hasta aquí y recuerden que tienen que hacer el corte evaluado. Lo van a poder hacer dentro de unos minutos, a partir de las 12. ¿De acuerdo? Y De acuerdo, licenciado. vamos a llegar hasta aquí y nos vemos el próximo lunes. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Lick. Perfecto. Bueno, Muchas gracias, Lick. Muchas gracias a licenciado. ustedes también. Bueno, bendiciones. Gracias. Bueno, Que tengo una consulta. vamos a ver con quién estamos. Soy Harlin. Yo ayer le mandé un mensaje sobre los grupos que había creado y me dijo que lo íbamos a resolver en la clase, pero no sé a qué se refería con eso. Cuando te dije que íbamos a resolver en la clase, es que tú me hicieras digamos, la inquietud, me la plantearas al principio de la clase, Ah, ok. para que yo sacara la nómina de los grupos. Ah, ok. Por eso es que te dije. Ay, disculpe. Ahora bien, mira, a mí me importa mucho que estés en un grupo. Ok. ¿Sí? Ahora bien, yo no sé si tú ya averiguaste si te puedes meter en otro grupo. Eso voy a intentar ahorita decirle a los compañeros si puedo incluirme. Porque me imagino, Harley, ¿Sí? de que tú estuviste en un grupo o has estado en un grupo, Sí. ¿verdad? La cosa es que ya no querés estar con ellos, con ese grupo, me imagino. Estaba en la sección 2 de la tarde. Ah, o sea que tú, ya, bueno, o sea Es que que tú, por eso le pregunté si me puede incluir uno, porque cuando le pregunté a mis compañeros de la mañana me dijeron que usted había creado grupos y como me cambié de grupo, de sección a la mañana, por eso yo quería saber si me pueden incluir. vaya, entonces hagamos una cosa, Harley, Sí. por favor investiga con tus compañeros. Ok, y tiene un límite de integrantes para saber. Los grupos están hechos con 6 integrantes. Ah, ok. 6 integrantes. Pero, no sé, yo ahorita, no sé si tengo, si no tengo mala memoria, creo que pueden haber oportunidades en que te puedan incorporar en algún grupo, en algunos grupos en los cuales también ha habido gente que se ha ido.
Ah, ok. Ah, pues sí voy a investigar eso entonces hoy. Por favor, ahora bien, quiero, Ujú. quiero que me hagas un favor Sí, de que me lo comuniques. cuando ya tenga grupo. Ok, Cuando sí, tengas grupo, yo quiero ser el primero. bye. Por favor, Ok, de que me comuniques de que ya tenés un grupo y me decís cuál grupo, porque aquí yo con mi base de datos, vaya, le vamos a llamar así, ¿verdad? ujú. Con mi base de datos yo incorporo tu nombre en el grupo o en el número de grupo que tú te has integrado. ¿De Ah, acuerdo? ok, ok, está bien. Vale. Gracias. Pero hazlo lo más pronto posible Sí, sí. también. Hoy lo voy a hacer, gracias. Bueno, adiós.